Muy buenas a todos a un nuevo episodio de Restaurantes Rentables. Hablamos en el episodio anterior de la importancia de tener objetivos, por qué debemos obtener objetivos en nuestro negocio, ¿vale? Y este podcast también tiene un objetivo, que seamos capaces de definir unos objetivos determinados y que en un periodo de tiempo concreto podamos alcanzarlos, ¿sí? Este es el objetivo de esta temporada, llevamos 2 episodios, este es el tercero, ¿vale? Y vamos a ponernos manos a la obra. Así que si quieres mejorar, si quieres crecer, si quieres estabilidad, bienvenido. ¡Empezamos! Bien. Vamos a darle al coco, vamos a trabajar. Hemos hablado de la importancia de los objetivos. Necesitamos definir objetivos, pero necesitamos definir objetivos que sean alcanzables, ¿vale? Hay una serie de características, 5 características para definir objetivos que vamos a hablar en episodios posteriores. Antes vamos a sentar unas bases, porque es importante a la hora de hacer objetivos saber dónde estamos y qué posibilidades tenemos y qué recursos tenemos y qué opciones tenemos. Yo puedo lograr correr una cursa, una maratón, media maratón o el nombre que tenga oficialmente. Ya podéis ver que yo de ejercicio, pues no demasiado, de 5 kilómetros o de 10 kilómetros. Bueno, mañana no puedo. De aquí a 2 meses tampoco. Quizás necesito 1 año, quizás necesito 2, ¿vale? Dependiendo de mi situación física, pues yo puedo tener que ir a hacer deporte una vez al día, un entrenamiento determinado, o si yo ya llevo años y años practicando, pues igual necesito entonar, tonificar un poco y bueno, pues quizás en 2 meses o en 3 puedo alcanzarlo, ¿no? Dependiendo de la situación en la que esté nuestro negocio, con los recursos, que también vamos a hablar en un episodio posterior sobre los recursos y qué recursos necesitamos y cómo podemos jugar con ellos para conseguir nuestros objetivos, ¿vale? Pues dependiendo de nuestros recursos y nuestro estado actual, vamos a poder definir objetivos que sean alcanzables en un tiempo determinado, ¿vale? Se pueden definir objetivos a muy largo plazo, pero tienen que ser alcanzables. Bien, entonces hablamos de estado físico, ¿no? En el ejemplo de la cursa, de la carrera. Vamos a hablar del estado financiero en este episodio de nuestro restaurante. ¿Cómo estamos, ¿no? ¿Qué solvencia económica tenemos y en qué situación? Entonces, para esto debemos definir una estructura de costes. Debemos saber cuál es la estructura de costes de nuestro negocio. Es decir, la facturación que tenemos, cómo se divide, ¿no? A la hora de afrontar esos costes, cómo se divide esa facturación, ¿no? A nivel de costes, para saber qué margen de maniobra tenemos y cuántos recursos nos quedan. Es decir, si nosotros ingresamos 100 y gastamos 80, pues tendremos unos recursos de 20, ¿vale? Por ejemplo, esto ya hablaremos también más adelante. ¿Y estos 80 cómo se dividen? Imaginémonos que nosotros necesitamos, para conseguir nuestros objetivos, necesitamos un objetivo, pues necesitamos de 30 y solo tenemos 20. Bueno, pues ¿de dónde sacamos estos 10? ¿Vale? De todo este 80. Necesitamos saber la estructura de nuestro negocio para saber cómo podemos jugar con ella. Os recomiendo, este va a ser un episodio corto y muy concreto, porque es un tema que es importante que lo hablemos en este punto, pero es un tema que ya lo hemos hablado de forma similar el primer episodio del podcast, el episodio del control de pérdidas y ganancias, ¿vale? Episodio número 1, ojo, no el 0 de presentación, el episodio número 1 de este podcast, y hablamos en profundidad de lo que vamos a hablar hoy. De hecho, es algo muy parecido. De hecho, podéis descargaros la plantilla en mi página web, johnfernandez.pro, ¿vale? Y podéis trabajar esta estructura de costes. ¿Qué consiste la estructura de costes? Bien, como he dicho, consiste en saber cómo se dividen los costes de nuestro restaurante. Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Imaginémonos que tenemos 3 bolsitas, ¿vale? Tres bolsitas, 3 saquitos. Y entonces podemos hacerlo en un Excel, como explico en este episodio que os he contado antes, o podemos hacer una libreta. Y vamos a ir apuntando, digamos,
haciéndolo un poco más visual, vamos a ir repartiendo los costes que nosotros tengamos, todo lo que vayamos pagando en estas bolsitas, ¿sí? Las bolsitas son la de una bolsita que va a ser de mercaderías, de productos, una bolsita que va a ser de equipo, de personal, y una bolsita que va a ser para todo lo demás. Entonces, ¿qué pagos tengo yo? ¿Qué costes tengo yo? Electricidad, a la de otros costes. La frutería, a la de mercaderías. El coste de carne, de pescado, de tal, a la de mercaderías. Sueldos, nóminas, vacaciones, liquidaciones, tal, a la bolsita de personal, ¿sí? Y entonces vamos a saber todos los costes que tenemos en un mes de mercaderías, todos los costes que tenemos en un mes de personal y todos los costes que tenemos en un mes del tercer ratio de otros costes, ¿vale? Y aquí vamos a saber qué costes tenemos en cada uno de estos pequeños grupos. Como hemos hablado en episodios anteriores, son 3 grupos muy importantes porque 1, vendemos alimentos, vendemos mercaderías. 2, necesitamos de personas para elaborar, para producir, para cocinar, para servir estas mercaderías, el segundo bloque importante. Y 3, pues el resto de otros costes de infraestructura que tenemos. Maquinaria, alquiler, suministros, etcétera. Por eso son estas 3 bolsitas en las que lo dividimos. Bien. Entonces, eso es un valor absoluto que está bien, pero que, como hablamos también en el episodio que os recomiendo, si no lo habéis escuchado todavía, un episodio que se llama Valor absoluto contra ratio, ¿vale? La diferencia entre uno y otro. El valor absoluto son el valor que tenemos en cada bolsita en dinero, ¿no? Sumamos todos estos costes en cada una de las bolsitas, tenemos un total en cada bolsita. Pero claro, esto puede variar, porque si yo trabajo más, voy a comprar más. Si yo trabajo menos, voy a comprar menos, ¿sí? Por lo tanto, no me está diciendo nada. 5.000 euros o dólares en compras de comida, ¿es mucho o es poco? Dependiendo. Dependiendo de la gente que tengas, dependiendo de los clientes que tengas, dependiendo de los platos que tengas, de las ventas que tengas, de los escandallos. Si vienen 100 clientes cada día, pues a lo mejor es poco. Si vienen 5 clientes cada día, pues a lo mejor es mucho, ¿no? Entonces el valor absoluto es muy relativo y entonces, para tener un valor real que nos pueda guiar si estamos mejor o peor, necesitamos esta información en porcentaje, ¿vale? Necesitamos el ratio. Y el ratio, muy resumidamente, porque lo explico bien en este episodio, implica dividir este coste entre el total de la facturación, ¿vale? Dividimos cada uno de los totales de las bolsitas entre el total de facturación. Y esto nos va a dar el porcentaje. Aquí ya no vamos a tener que hemos gastado 5.000 en mercaderías, por ejemplo, sino vamos a tener que hemos gastado un 35% en mercaderías, ¿vale? Entonces, aquí vamos a saber lo que estamos gastando. Y si yo facturo 15.000, ¿no? Pues lo que yo gasto en mercaderías es un 35%, unos 5.000 aproximadamente, un poco más de 5.000 y algo, ¿vale? Si yo facturo 30.000, pues lo que yo voy a gastar en mercaderías va a ser 10.000, un poco más, 11, 12, no sé exactamente cuánto sería, ¿vale? Entonces, claro, fijaos que el valor absoluto ha cambiado muchísimo, sin embargo el porcentaje se ha quedado igual, porque cuanto yo más trabajo, más voy a comprar, ¿vale? Por lo tanto, el valor absoluto en este sentido no nos da ninguna información. Entonces, cuando dividimos cada uno de estos valores totales en estas bolsitas, sabemos cómo se reparten nuestros costes. Es importante que a la hora de tener en cuenta estos costes, estemos apuntando los costes de ese mes, ¿vale? Porque hay veces que compramos unas cosas que las pagamos otro mes. Entonces, por ejemplo, la electricidad, pues puede que te venga el recibo de 2 meses. Pues no la apuntes un mes sí y un mes no. Divídelo en 2 para saber lo que te está costando ese mes, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una estructura de costes, ¿vale? Que se reparte de la siguiente forma. Que las mercaderías son un 30 y algo por ciento y pongamos un 35, ¿no? De mercaderías, que el personal pues es un 40, ¿vale? Y que otros costes pues es un 25. Vale, perfecto. Pues nosotros sabemos
cuál es nuestra estructura de costes. Y partimos de ahí, de un 35% de mercaderías, de un 40% de personal y de un 30% de otros costes, o un 25%, es igual, pongamos 30%, ¿vale? Pues si sumamos 30, 40, 70 y 35, 105%, ¿vale? No somos rentables, ¿vale? Supongamos que nuestro objetivo es ser rentable, ¿vale? Entonces nuestro objetivo será, para llegar a este punto de equilibrio, será reducir 5.000 euros, ¿vale? Nuestros costes, ¿no? Porque si somos, no 5.000 euros, perdón, reducir un 5% estos costes, ¿sí? Si nuestra estructura de costes fuera 20-20-20, ¿vale? Que estuviera un 60%, pues quizás nuestro objetivo podría ser llegar a tener un 50% de rentabilidad. O quizás nosotros tenemos un 60% de costes, un 40% de beneficio, pero nuestro objetivo está en pasar más tiempo en familia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es inyectar personal al equipo que quizás nos va a bajar la rentabilidad, ¿vale? Sin dejar de ser rentables, sin dejar de ganar dinero, pero vamos a nosotros a trabajar a salirnos. O vamos a invertir ese dinero en abrir un nuevo local, ¿no? Y necesitamos 100.000 euros de inversión, ¿vale? ¿Cómo vamos a sacar durante el próximo año 100.000 euros de inversión? Pues bueno, vamos a mirar esta estructura de costes, cuánto dinero podemos sacar para ahorrar para abrir ese segundo local y esa inversión, ¿no? Y vamos a ver cómo lo gestionamos. Pero a partir de esta estructura de costes es donde nosotros podemos ver y podemos focalizar lo que está pasando en nuestro negocio a la hora de luego hacer objetivos. ¿Por qué? Porque supongamos que el personal es un 50%, ¿no? De los costes, que las compras son un 25% y que otros costes son un 25%. Vale, empatas, ¿no? Siempre hablemos en bruto, porque luego siempre hay pequeñas cosillas. 25, 25, 50 y 50, 100. Vale, perfecto. Entonces, si yo quiero liberarme de mi tiempo, ¿no? Por ejemplo, de estar menos horas en el restaurante, no puedo poner más personas seguramente. Primero, porque voy a dejar de ser rentable. Y segundo, porque las mercaderías las tengo muy bien. El tercer ratio lo tengo muy bien. Pero el coste de personal está muy alto. Entonces, si yo meto más personas para salirme yo, lo que voy a hacer va a ser subir ese ratio que ya de por sí está muy alto, ¿sí? Entonces, lo que hay que trabajar es en transformar ese 50% de forma en el que el equipo que esté allí pueda hacer las labores que yo estoy haciendo y yo salirme. Seguramente si tenemos un ratio de personal tan alto es porque tenemos personal de más, 100%, ¿vale? Entonces, a partir de esa estructura de costes, podemos nosotros leer nuestro negocio y saber cómo podemos trabajar. Hay mucha gente que habla del 30-30-30, que tiene que ser un 30% de mercaderías, un 30% de personal y un 30% de otros costes y un 10% de beneficio. Y eso no tiene por qué ser así, ¿vale? No tiene por qué ser así. Cada modelo de negocio es diferente. Si tú das servicio en mesa, pues el coste personal será más alto que si no das servicio en mesa. Y tienes una cafetería y la gente viene, te pide en la barra, coge su bandejita y se va a la mesa. Y encima luego la bandejita la lleva, la tira, la limpia y ya está, ¿sabes? No tiene ni que salir casi a limpiar. Bueno, repasas, pero no es lo mismo que un servicio de mesa. Le pongo un plato, recojo, tal, limpio, monto otra vez el cuchillo, el cubierto, ¿no? Entonces, depende de la estructura de tu negocio, necesitarás más personal o menos. Entonces, en base a todo esto, también si queremos reducir ese coste de personal o si queremos hacer cambios para introducir más personal o para introducir un personal o para pagar mejor a nuestros trabajadores, también puede ser un objetivo, pagar mejor a nuestros trabajadores para que estén más contentos. Vamos a tener que trabajar en todas aquellas cosas que van a modificar este coste de personal y bajarlo, ¿sí? Entonces, no tiene que ser siempre 30, 30 y 30, ¿vale? Debemos partir de saber cuál es nuestra estructura de costes, que básicamente es hacer esto de las bolsitas, ¿sí? Yo recomiendo que lo hagamos durante 3 meses, ¿vale? Porque para poder coger una media, porque podemos coger un mes que sea muy bueno o muy malo y tomar una mala referencia. Entonces, a grosso modo, y que os pueda decir yo por aquí, por audio, ¿vale? Que no sea yo mirando y recomendando, que al final pues siempre la experiencia es un grado, ¿no? Y rápidamente ya detectas. Cogería 3 meses y hacer una media, ¿vale? Una media de esos 3 meses de personal, una media de esos 3 meses de mercaderías y una media de personal de 2 ratios.
¿sí? De otros costes, perdón, de la tercera bolsita, para tener un aproximado, ¿vale? Que si son 1000, pues perfecto, porque dará 1000. Si son 1000, 3000, 2000, pues perfecto, porque dará 2000, ¿vale? Y será una media. Entonces yo recomiendo que hagamos esto de 3 meses. Y a partir de aquí sabremos la estructura de costes y sabremos el margen que tenemos, ¿no? Hablábamos de estado físico, pues ese es el estado. Gastamos un 40% de personal, de mercaderías. Y de personal un 25%, pero trabajamos 80 horas a la semana. Oye, pues quizás hay que equilibrarlo un poco, ¿no? Quizás hay que poner personal, ¿vale? Y entonces los costes de más de personal que vamos a poner, quitarlos de mercaderías. Por ejemplo, pues bueno, revisemos los precios, revisemos los escandallos, revisemos los proveedores, las compras, etcétera, ¿vale? Para bajar el de arriba para poder meter en el de abajo. Entonces, dependiendo de los objetivos que tengamos y las necesidades que tengamos, vamos a mover estos ratios y estos costes en una dirección o en otra, ¿sí? Entonces, simplemente la propuesta de este ejercicio es que cojáis todos estos costes, los metáis en bolsitas, ¿vale? Podéis hacer un Excel, podéis hacer una libreta, sumáis, tenéis el total, lo dividís entre la facturación de ese mes, ¿vale? Si podemos hacerlo de media de 3 meses, lo hacemos de media de 3 meses, y aquí sabremos la estructura de vuestros negocios, ¿sí? ¿Cuánto facturas? ¿Qué porcentaje de esa facturación es para personal? ¿Qué porcentaje es para compras? ¿Y qué porcentaje es para otros costes? De hecho, he hablado hasta de más. El objetivo de este episodio es este. A partir de aquí sabremos en el estado que estamos cada uno, ¿vale? Y las posibilidades que tendremos cada uno para afrontar o no afrontar nuestros retos. Sí, entonces, a partir de aquí vamos a hablar de un sistema de gestión en 30 minutos a la semana, que vamos a hablarlo en el segundo episodio para que podamos ir controlando semanalmente, mensualmente, monitorear de forma sencilla y con el mismo esquema, estructura de costes para ver cómo evoluciona, ¿vale? Y esto lo vamos a hablar en el episodio siguiente. Así que, sin más, nos vemos en el siguiente episodio.